Estados Unidos evalúa abrir Guantánamo ante éxodo de haitianos. Prolonga Corte Suprema de Estados Unidos bloqueo de la ley SB 4 de Texas. Crisis humanitaria en Gaza se agudiza. Rescatan a 221 migrantes en Puebla. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Haití se encuentra atravesada por la violencia, la inestabilidad y la pobreza. Aunque fue la primera colonia de Latinoamérica y el Caribe en independizarse en 1804, Haití sufrió desde su nacimiento el acoso de potencias como Francia o bien los Estados Unidos. Ha sufrido ciclos de violencia, invasión y represión durante la mayor parte de su historia posterior, incluida la dictadura dinástica de Duvalier. En años recientes, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 creó un vacío de poder que las pandillas han ido ocupando. Pero también es necesario recordar en este contexto las secuelas que provocaron un endeudamiento importante en el país y un éxodo masivo de haitianos al extranjero. Por otra parte, el partido Lavalas armó a ciertos grupos de simpatizantes en las ciudades perdidas durante los gobiernos del presidente Aristide. Muchos de ellos comenzaron a realizar actividades ilícitas. Y el terremoto de 2010 que vino a empeorar aún más la situación, ya que mucha gente perdió todo y comenzó una descomposición social importante que facilitó la expansión de las pandillas. Las cifras en Haití son alarmantes en educación, economía y seguridad. Alrededor del 80% de la población es analfabeta. Solo el 50% de los niños en edad escolar asiste a la escuela. 6 de cada 10 habitantes viven con menos de $2 al día y en 2023 más de 3.960 personas fueron asesinadas y casi 3.000 fueron secuestradas. En medio de una grave crisis de violencia que azota al país desde hace semanas, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció que renunciará al poder en la nación donde no se ha convocado a elecciones desde el 2016 y ha estado azotada por ataques coordinados por parte de pandillas contra las fuerzas del orden y las instituciones. M'a demandé tout haïtien yo, pour rester calme, cœur posé. Et pour faire tout ça capable pour que la paix retourne, de même que stabilité, tout ça le plus rapidement possible pour bien payer. Se acordó la creación de un Consejo Presidencial de Transición y una vez elegido, este gobernará la nación para que tenga lugar la renuncia de Henry. En los últimos días, grupos armados quemaron comisarías de policía y liberaron a miles de reclusos de 2 prisiones. Para tratar de encontrar una solución a la crisis política y de seguridad, en Jamaica se reunieron líderes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, incluido México. More Haitians have died in these 4 months of 2024 than in the war in Ukraine. CARICOM could not and will not stand idly by with these developments continuing to unfold. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció una aportación de $300 millones. I'm announcing today that the United States Department of Defense is doubling its approved support for the mission from $100 million to $200 million. And that brings the total U.S. support to $300 million for this effort. I'm also announcing additional humanitarian assistance for the people of Haiti, $33 million to further support their health and food security. México manifestó su respaldo e interés de participar en el despliegue de una misión multinacional liderada por Kenia que devuelva condiciones de seguridad. Que va a ser muy apoyado por todos los países, sin duda Estados Unidos, Canadá, Francia, los principales donantes, digamos, de Naciones Unidas están detrás del apoyo de esta misión internacional y creo que México también, por supuesto, se sumará a poder apoyar a esta misión, sobre todo en especie, que es donde nosotros podemos dar el mayor apoyo, y en el entrenamiento de policías.
Marisol Hernández. Ante esta situación de violencia, el gobierno del presidente Joe Biden evalúa la posibilidad de utilizar la bahía de Guantánamo para procesar a los posibles migrantes haitianos que lleguen. Esto ante la preocupación de un éxodo masivo en medio de la ola de violencia que atraviesa el país. Así lo señaló un funcionario estadounidense. Desde hace años, la bahía de Guantánamo en Cuba, ubicada a unos 320 kilómetros de Haití, cuenta con un centro de migrantes para acogerlos y procesarlos antes de devolverlos a una nación o bien a un tercer país. El centro ya se ha utilizado en el pasado para esto. En 2010, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos preparó el sitio para anticiparse a los haitianos que huían del país afectado por el terremoto. Hay que señalar que también ante esta ola de violencia, el gobernador republicano Ron DeSantis ha emitido una orden de despliegue de más de 250 agentes de policía y soldados en los Cayos de Florida. Esto en respuesta a lo que su oficina ha denominado una posibilidad de invasión por parte de migrantes haitianos que huyen de la violencia en su país. Esta orden equivale a casi 2 agentes por cada migrante haitiano repatriado en los últimos 5 meses y busca desde luego contener el flujo migratorio desde Haití hacia Florida. DeSantis, quien ya había enviado recursos a los Cayos el año pasado en un intento por bloquear a los migrantes, ha decidido intensificar las medidas de seguridad ante el reciente aumento de la violencia en Haití. La Guardia Costera de los Estados Unidos no ha observado de momento un incremento significativo de migrantes en las aguas de Florida. Aún así, la orden del gobernador Ron DeSantis incluye el despliegue de aviones y barcos para fortalecer la vigilancia en la región. Y en México, que es un destino y hogar de un número creciente cada vez mayor de migrantes, que ha ocasionado un aumento en la presión migratoria en distintos puntos de la Ciudad de México, sobre todo, hay que decirlo, de haitianos. Pues bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló un poco cuál será la respuesta del gobierno local ante este incremento de migrantes en la capital del país. Vamos a oír. Tenemos un punto que es el de la Plaza Giordano Bruno, complicado porque como está ahí la Comar, entonces atrae a migrantes que buscan el estatus de refugiado para permanecer en el país, aunque no todos tienen las características para que les den ese estatus, de todas maneras buscan hacerlo. Hemos tenido algunos puntos complicados como el albergue que se abrió en un momento dado en Tláhuac. Ese albergue ya no está funcionando, ya se cerró. Hay una parte de la comunidad que se integró a la vida cotidiana en esa alcaldía y otra todavía no se sabe si está en tránsito. Se ha estado trabajando con migrantes que están acá en la Plaza de la Soledad y se logró allí un reacomodo, la limpieza del lugar, en fin, y se va a estar trabajando en ese sentido. Es decir, con una labor social, humanitaria, pero también atendiendo los reclamos de vecinos que también buscan legítimamente que haya armonía, orden en las calles donde ellos viven, que son aledañas a estos puntos donde se encuentra población migrante. Y en el marco del proceso electoral en los Estados Unidos, donde Joe Biden del lado demócrata y Donald Trump del lado republicano se enfrentarán nuevamente en los comicios del próximo noviembre, el presidente López Obrador manifestó su postura sobre el siguiente inquilino de la Casa Blanca. Vamos a ver lo que dijo el mandatario. Que aprovecho para recordar qué estamos planteando. No solo para los demócratas, también para los republicanos. Estamos planteando que se regularice la situación de más de 5 millones de mexicanos que viven, trabajan, aportan al desarrollo de Estados Unidos y no tienen nacionalidad. Es decir, no les han reconocido su nacionalidad. Son más de 5 millones.
ahora que están las campañas, me gustaría escuchar de alguno de los candidatos un planteamiento en ese sentido. Sería muy bien visto por toda la comunidad mexicana, hispana. Nosotros no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado de apoyar a ningún candidato de Estados Unidos. Esa es una decisión que corresponde a los ciudadanos de Estados Unidos. Solo nos reservamos el derecho de hacer cuestionamientos cuando se le falte el respeto al pueblo de México, sea quien sea. Si no se respeta a los mexicanos, vamos a estar denunciando. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha bloqueado temporalmente una estricta ley de Texas que permitiría a la policía arrestar a personas sospechosas de cruzar la frontera desde México. La medida, conocida como SB4, enfrenta diversos desafíos legales y ha generado preocupaciones tanto a nivel estatal como federal debido a sus implicaciones en materia de inmigración y derechos humanos. Según esa ley, la policía local y estatal puede detener, retener y expulsar del estado a gente que se piensa que entró a Texas desde otro país sin permiso federal. De igual forma, pueden enviar de regreso a los migrantes directo a México sin diferenciar nacionalidades. Esto provocaría desde luego una discriminación por raza, que sean familias separadas y sufrimiento entre comunidades afroamericanas y latinas principalmente. La ley, que estaba programada para entrar en vigor el pasado martes, haría ilegales los cruces fronterizos y los castigaría con tiempo de cárcel, además de aumentar significativamente el número de deportaciones. Sin embargo, enfrentó oposición legal y la semana pasada un tribunal federal de los Estados Unidos ordenó que se suspendiera su implementación, argumentando que el gobierno federal tiene jurisdicción sobre asuntos de inmigración. La controvertida ley, respaldada, hay que decirlo, por el gobernador republicano Greg Abbott, ha sido criticada por grupos de derechos civiles y la administración Biden, quienes la consideran una interferencia directa con la aplicación de la Ley Federal de Inmigración. Autoridades mexicanas han llevado a cabo un importante rescate humanitario en el estado de Puebla, donde fueron rescatados 221 migrantes, incluyendo 46 menores de edad provenientes de diversos países como Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Cuba y El Salvador. La crisis humanitaria en Gaza se agudiza y un primer barco con ayuda se encamina hacia Gaza. El buque de la organización no gubernamental Open Arms salió este martes del puerto Larnaca en Chipre. El envío se da a través de un corredor marítimo promovido por los Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a ver la siguiente parte. Bajo un sol abrasador, la esperanza se vislumbró en el horizonte. El primer buque con ayuda humanitaria llegó a la Franja de Gaza. El navío Open Arms llegó con 200 toneladas de alimentos, entre arroz, lentejas, atún y otros productos, equivalentes a 1 millón de comidas, así como agua y equipo humanitario. Partió del puerto de Larnaca, Chipre, y viajó a través del corredor humanitario abierto por iniciativa de la Unión Europea. Tras llegar a la costa gazatí, sus contenedores fueron descargados y rigurosamente inspeccionados por las fuerzas israelíes, que además aseguraron la zona. La ayuda llegó cuando el mundo musulmán vivió el primer viernes de oración del Ramadán. En Gaza rezaron junto a los escombros de las mezquitas. La guerra y los bombardeos continúan. Estamos reunidos sobre los escombros de nuestra mezquita destruida, orando al aire libre bajo una sombra. El panorama es sombrío. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aprobó ya el plan de su ejército para iniciar la invasión terrestre a Rafah, mientras sigue atacando por aire. Además, rechazó la nueva propuesta de Hamás, que incluía un alto el fuego y la liberación de rehenes mujeres, niños y personas mayores a cambio de unos 1,000 prisioneros palestinos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden
elogió el discurso del líder demócrata del Senado de ese país, Chuck Schumer, en el que pidió elecciones en Israel y afirmó que Netanyahu es un obstáculo para la paz. Pronunció un buen discurso y creo que expresó una seria preocupación compartida no solo por él, sino por muchos estadounidenses. Los migrantes irregulares de Guatemala retornados en 2024 desde los Estados Unidos y México entre enero y febrero llegaron a los 18.584, frente a los 12.449 del mismo periodo de 2023. Así lo informó el Instituto Guatemalteco de Migración. En 2023, el total de personas retornadas por vía terrestre desde México fueron 19.665. Mientras que mediante los traslados aéreos llegaron 4.730. Las estadísticas de retornados a este territorio centroamericano o desde Estados Unidos, igualmente por esta última vía, mostró una alza de alrededor de 28.2% frente a las de 2022. En Guatemala sobresalen las familias completas, incluso niños sin compañía, dispuestos al menos una vez a cruzar ríos, desiertos, ciudades desconocidas y zonas controladas por narcotraficantes rumbo al país del norte. En Centroamérica existen bandas de traficantes de personas que engañan a los migrantes que buscan el sueño americano. Esto para enriquecerse ilícitamente. Vamos a conocer las historias de algunos guatemaltecos que fueron estafados por estos grupos. En Centroamérica, las bandas de traficantes de personas suman recursos, poseen casas de seguridad, telefonía móvil y manejan altas sumas de dinero. Se benefician económicamente al engañar a migrantes que buscan el sueño americano. Apoyada por agentes estadounidenses de migración, la policía de Guatemala cateó 3 viviendas en la localidad de San Miguel Petapa, donde se vendían visas y documentos falsos para entrar a Estados Unidos. Se decomisaron $46,000. Guatemala, además de ser un país de tránsito para migrantes irregulares, también es expulsor. En enero y febrero pasados, más de 13,000 migrantes guatemaltecos cruzaron Estados Unidos de manera irregular. Fueron deportados en aviones fletados por la administración Biden como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Guatemala. Se sufre porque escogemos 10 días albergados en un tipo de hotel, otros 9 días metidos allá, cerrados en los Estados Unidos. Se quejan que los traficantes de personas los abandonaron en México, cuando la promesa era internarlos a Texas. Este lunes el gobierno de Estados Unidos aplicó más sanciones a traficantes de migrantes. Retiró la visa de ingreso a dueños de compañías aéreas que realizan viajes desde Cuba y otros países a Nicaragua, debido a que estos vuelos fomentan la migración irregular. Qatar negó la liberación bajo fianza de Manuel Guerrero, el mexicano británico que fue detenido por sus preferencias sexuales. Vamos a ver su historia. El mexicano Manuel Guerrero permanecerá por lo menos un mes más en prisión provisional en Qatar, después de que las autoridades rechazaron otorgarle la libertad bajo fianza. Ya se impugnó esta resolución, es decir, se interpuso la apelación. El día domingo tenemos otra audiencia que probablemente sea más o menos en los mismos términos que esta, muy breve, brevísima diría yo, y posteriormente al día siguiente, el día lunes, tendríamos respuesta. Resolución que será decisiva para el destino de Manuel, un migrante mexicano de 44 años que también cuenta con nacionalidad británica y que desde hace 7 años vivía en Qatar. Pero el 4 de febrero su vida tuvo un vuelco, al ser detenido en Doha, la capital del país, por ser homosexual. Para esto, la policía catarí implementó un operativo creando un perfil falso en la aplicación de encuentros Grindr. Tras acudir a una cita concertada usando como gancho a un hombre marroquí, Manuel fue arrestado junto con su supuesta cita y ambos les plantaron un cuarto de metanfetamina para inculparlos. El objetivo es obviamente criminalizar, ¿no? Criminalizar, y porque saben que el debate
lo que realmente está en el fondo del asunto por la cual persiguieron a Manuel, pues no lo pueden sostener ante pues digamos, ante un sistema de derecho y de respeto a los derechos humanos muy básico. Lo que extiende la preocupación de sus familiares, dado que sigue sin recibir de manera correcta sus medicamentos antirretrovirales. Esto porque Manuel, de 44 años, es un hombre gay que vive con VIH. El Estado de Qatar pues no se ha hecho responsable de brindar este medicamento ni ha dado alguna alternativa al respecto, poniendo en riesgo su vida, ya que la selección de un régimen de tratamiento de la infección por el VIH depende de las necesidades particulares de cada persona. Lo que vemos es también que Manuel está sufriendo más represión por la campaña que se ha hecho, por las solicitudes consulares de que se respeten sus derechos humanos. Actualmente tiene prohibidas las visitas, las cartas, no puede externar cartas ni recibir cartas, no puede recibir libros. Aquí es tan complicado el asunto que se trastocan una multiplicidad de derechos humanos. Entra en juego tortura, entra en juego migración, entra en juego detención arbitraria, entra en juego una multiplicidad de derechos que se han vulnerado. Con información de Illich Paz, TV Migrante Informa. El impacto de Dragon Ball en la cultura mexicana es un fenómeno sin precedentes. Desde su debut, sus icónicos personajes y su mensaje de amistad y valentía han dejado huella en generaciones de fanáticos mexicanos. Vamos a ver un poco de Dragon Ball y de su creador, Akira Toriyama. Dragon Ball ha trascendido generaciones y fronteras para convertirse en un fenómeno cultural arraigado al corazón de millones de fans, y este es el caso de México. La llegada de Goku a la televisión mexicana tuvo lugar en 1993, cuando la empresa japonesa Bandai buscó difundir la serie hacia nuevos horizontes. México se convirtió así en el primer país latinoamericano en transmitir Dragon Ball, que por aquellos años fue doblado al español con el título de Zero y el Dragón Mágico, mismo que terminaría por alejar a la audiencia en aquel momento. Pero su éxito resonaría en 1994, cuando la nueva producción del doblaje decidió cambiar el nombre de la serie por el título original, Dragon Ball. Desde entonces, la popularidad de la saga en México ha ido en aumento. Negocios de comida decorados con los guerreros Z, la viralización de sus temas musicales y videojuegos dan cuenta de su influencia cultural en la comunidad mexicana. El reciente fallecimiento del creador de la serie, Akira Toriyama, conmovió a los seguidores mexicanos, quienes buscaron agradecer al maestro por sus historias y personajes inolvidables con un homenaje en el Zócalo de la Ciudad de México. No cabe duda que la obra de Toriyama está rodeada de valores como la amistad, el esfuerzo y la superación personal, mismos que resuenan profundamente en la audiencia mexicana, demostrando que para ser un guerrero o guerrera no existen barreras. TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan nuestro contenido en MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.